¿Quieres saber qué es mejor, cuarzo, granito o mármol para el countertop o meseta de tu cocina? Pues bien, comenzamos. El granito es una piedra que es muy buena, ya que es una piedra que es duradera, lo que no es tan vistosa, evidentemente con mármol, pero el granito tiene la ventaja que aguanta más temperatura y aguanta más el tema de que al manchado, ya que necesita ponerle sealer, pero es mucho mejor que el mármol para el caso, lo estoy hablando del countertop o de la meseta, ya que el mármol es muy fácil de manchar con vino, con salsa de pasta de tomate, o sea, con cualquier cosa roja que lo puede manchar muy fácilmente. Y si le pones cosas de temperatura, tú le ves la marca porque no aguanta. Y en caso del granito, o sea, es mucho más resistente a la temperatura. Aunque siempre recomiendo poner algo, poner algo de una alfombra o algo, ¿sabes? Que aguante, absorba eso, pues, pero él es capaz de aguantar, absorber esa temperatura. Y el caso del cuarzo, también es muy bueno poniéndole sealer, el que es natural, poniéndole sealer es muy bueno. Lo que tienes que ver que el tema es la temperatura, porque no por los cuarzos, las piedritas que tienen, no es muy bueno a la hora de ponerle cosas de temperatura al cuarzo arriba. Me refiero al que es que es piedra natural, ¿sabes? Porque es muy antibacterial, es muy bonito. Y si lo comparamos con el que hace por el hombre, ¿sabes? El cuarzo hecho por el hombre, ese es mucho mejor, porque ese sí ya viene ya pulido de la fábrica y viene con el sealer puesto y aguanta la temperatura, que es mucho mejor que el cuarzo natural. Bueno, dirás, entonces, ¿cuál escojo? Bueno, te recomiendo que no uses el mármol para el countertop, porque sí, en las columnas todo es mármol tramontino, que hemos visto toda una historia en Italia, ¿sabes? Pero para countertop no es recomendable utilizar mármol, se recomienda utilizar el cuarzo, que lo imita muy bien, hecho por el hombre, que aguanta toda la temperatura, se ve muy contemporáneo. Y si quieres, estar buscando un look más como digo, un poco no tan moderno, utiliza el granito, que también es muy bueno, ¿sabes? Porque te aguanta como para la temperatura, lo que habíamos hablado, no es fácil manchar, poniendo un sealer son muy buenos. Por lo tanto, siempre recomiendo que use tanto granito, que es un look un poco más viejo, o independencia del tono que tiene la piedra, para independencia de lo que quieras hacer, o el cuarzo, que se ve mucho más bonito, y buscar imitaciones al mármol, que si lo quieres que luzca bien, pero no te recomiendo en ningún momento que utilices mármol para ponerlo, porque no es recomendable, porque la temperatura y es fácil de manchar. Por lo tanto es muy bueno para pisos, paredes, cosas, pero no el uso diario en la cocina, no te lo recomiendo. Pero en fin, ahora me vas a decir, bueno, ¿cuánto cuesta? Bueno, el caso del granito varía el tamaño de las dimensiones que tiene la piedra, porque en dependencia del espacio que vas a lograr, va a variar ese precio, que es lo que vas a hacer. Y el caso del cuarzo, ¿sabes? Varía, porque también el tema de si es piedra natural o si es hecho por el hombre, ya que en eso va a variar los precios, como siempre, igual que el granito, en las dimensiones. Lo otro que varía en precio también es el acabado, porque no es lo mismo el que es pulido, que es que le llaman honey, o le llaman como rugoso, ¿sabes? Que menos terminación. ¿Qué pasa? El pulido, que tiene más brillo, es mucho más barato, porque la gente prefiere que el que se ve mate o que no tiene brillo, es el que la gente prefiere más poner. Pero en el caso de del mate, debes tener cuidado, que debes de sellarlo para que, como te hablaba, ¿sabes? No se manche. Por lo tanto, ¿sabes? Aunque, ¿sabes? El de brillo, que es hecho por el hombre, y te lo encuentras también que lo dejan mate, que ese sería mucho mejor, o que tiene muy poco brillo. Por lo tanto, ese se recomiendo si lo quieres hacer una cosa así, en el caso de que busques algo que tenga menos, ¿sabes? Menos brillo, y y puedas comparar los precios a la hora de comprar, mirar los productos. Por eso siempre vamos a tener los samples, los supply, donde venden estas piedras, chequearlas, mirar los tamaños, los precios, ver al dulocero que va a hacerte el trabajo, chequear, mirar el diseño. Entonces son aspectos que tienes que tener en cuenta. Y cuando, por ejemplo, quieres darle mantenimiento, o quieres, como dice, bueno, entonces ¿cómo ver el sealer? Porque el sealer es un producto químico que se le da para tapar, y aproximadamente cada 2 años se le debe estar
retocando, que siempre te recomiendo que busques un especialista para que lo hagas tú. Y a la hora de limpiarlo, simplemente con agua y jabón se le pasa y ya limpias la superficie. Pero si quieres quitarle ese sílice que le dieron, quieres poner otro, quieres mantenimiento, siempre te envío, busca un profesional, porque ellos son los que van a saber. Y en el caso del granito, tienen mayor probabilidad de que se estille, porque tiene las piedrecitas que tiene, ¿sabes? Entonces muchas veces se estilla, por lo tanto, igual a la hora de repararlo siempre te busco un profesional que lo haga para que se vea como nuevo. Entonces siempre lo pulen de nuevo, en caso que evidentemente quieres vender la propiedad, dentro de, como hablaba siempre, dentro de 5 años quieres vender la propiedad, bueno nada, busca a esta persona, especialista, te pule todo aquello, según me ha acabado, y dile cuando la cocina siempre con los gabinetes nuevos, o los tiradores nuevos, como sabes, con otros vídeos que he puesto de cómo hacer las renovaciones en la cocina, eso te va a ayudar a que tenga mejor vista a la casa y es un aspecto bien importante. Recuerda que estos materiales, la vida útil es ilimitada. Basta solamente el cuidado que tú le des y ahí vas a tener ese material porque es muy duradero. Es para toda la vida. Si en caso de que tenga accidente, es que entonces se vería dañado. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo en las redes sociales y seguiré subiendo tips y herramientas para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.